Dulce. Con la estructura de las fundiciones. Sí, sí. Quedó rico por lo menos. Bueno, ahí está el mejor ejemplo que nos está saliendo respecto de la estructura del acero y de la fundición, ¿no? Habíamos visto que el caserito tiene una miga muy homogénea y no ofrece mayores planos, digamos así, ¿no es cierto? Hablando técnicamente, que favorezcan, ¿no es cierto?, o se fragmenten en forma definida, ¿no? En cambio, en el concepto del pan dulce, si hacemos el mismo análisis, ¿no es cierto? Primero tenemos que observar que hay que desmoldar, ¿no es cierto? Ese molde tiene determinadas características. Normalmente tiene o se le viene un determinado papel, ¿no es cierto?, que evita que se adhiera normalmente al molde la masa. La masa es chiclosa, ¿sí?, ¿no es cierto?, pegajosa, e incluso se va a derramar, digamos, si no la contenemos en ese molde. Y lógicamente una vez que ya tenemos, digamos, el pan y hacemos una rebanada de este pan dulce, ¿no es cierto? Lógicamente ahí vemos la diferencia de textura interna, ¿no es cierto?, entre la miga, por un lado, y las distintas agregados que hemos efectuado, ¿no es cierto?, a este producto. Y en ese sentido, tenemos las diferencias con el pan casero, en principio. Y si nosotros una rebanada, ¿no es cierto?, la trozamos entre las manos, vamos a observar que en ninguna ocasión, ¿no es cierto?, uno de estos agregados se ha partido entre nuestros dedos, ¿no es cierto?, como podría haber sucedido con el caserito, ¿no es cierto? Y lógicamente estos agregados van a generar, ¿no es cierto?, los límites de granos que difieren entre sí, y al cortarlo así entre nuestras manos, observaremos que, por ejemplo, los trozos, como se los habíamos incorporado, están intactos, ¿no? Las pasas de uvas, naturalmente, se separan a través de sus formas, ¿no es cierto?, a su vez de esa textura, ¿no es cierto?, que poseen las pasas. Ninguna pasa se partiría por el medio, ¿verdad? O ningún trocito de nuez o de fruta seca se va a partir entre nuestras manos, ¿no es cierto? Si se ha cortado por efecto del cuchillo, ¿no es cierto?, que provocó la rebanada. Es decir, que toda esa cantidad de elementos que hemos incorporado, ¿no?, lógicamente, es lo que nosotros podemos observar en una estructura de hierro fundido, ¿no? Es decir, que en mayor o menor grado, ¿no es cierto?, nos sirve de ejemplo para ver lo que sucede en estos casos, ¿no? Una estructura Piot. Y lógicamente, el pan dulce también se habrá partido a través de las migas, ¿no es cierto? Y la miga también tiene un aspecto totalmente distinto, ya que le hemos puesto huevos o algún colorante, ¿no es cierto? Y después también, ¿no es cierto?, los agregados también se han ido modificando la estructura de estas migas, ¿no es cierto? Entonces, es clara, ¿no es cierto?, la diferencia al respecto, ¿no? En que nosotros cómo podemos observar un acero a cómo observamos una estructura, y es prácticamente visible este concepto, ¿no es cierto? Entonces, de aquí la gran diferencia, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de uno u otra estructura. Y entonces, en principio, un acero, ¿no es cierto?, se transforma en el estado sólido, ¿no es cierto?,
a partir de la austenita, ¿no es cierto? Esta austenita, ¿no es cierto? Se puede modificar, ¿no es cierto?, según los constituyentes, ¿no es cierto?, como decíamos, en hierro alfa y cementita, y este hierro alfa y cementita, ¿no es cierto?, se va a transformar a través del eutectoide y va a generar la perlita, ¿no es cierto?, que es el constituyente eutectoide que tenemos acá. Y a su vez, como hemos observado, allá, la perlita está formada entonces por ferrita más cementita. ¿Sí? De aquel lado tenemos una similitud, ¿no es cierto?, de estas transformaciones, solamente que del estado líquido. Del estado líquido vamos a tener que, en primer lugar, se va a transformar en hierro gamma y cementita, y cementita. Y ese hierro gamma, más la cementita, ¿no es cierto?, nos va a determinar entonces el eutéctico, que está formado por esos dos constituyentes, y a su vez, ¿no es cierto?, nos define la ledeburita, que la vamos a conseguir a temperatura ambiente, ¿no es cierto? En vez de poner entre paréntesis, voy a poner perlita directamente. ¿Sí? Y esto entonces es lo que nos va a definir el estudio de los diagramas de hierro-carbono y las distintas estructuras que nosotros vamos a observar en ella, ¿no? Bien. Profe, Entonces, sí. ¿puede ser que haya puesto de más perlitas ahí en fundición del lado derecho? ¿Acá? Sí. Perlita, sí. Ah, no, porque yo en un libro no me aparece como que hay perlita, digamos, en esa zona. ¿Qué le aparece? ¿Cementita y la de burita nomás? Claro. Sí, bueno, en principio, esta perlita, ¿no es cierto?, es consecuencia del desdoblamiento que hemos tenido de la ferrita, que a alta concentración también hay perlita, ¿no es cierto? Pero sí hay perlita también. Luego vamos a hacer análisis, ¿no es cierto?, en particular, tanto del acero como de las fundiciones, y vamos a observar que acá hay muchos otros constituyentes, incluso todos los que hemos visto en el acero se van a observar ahí. Porque, lógicamente, aquí hay una temperatura bastante elevada, ¿no es cierto? Y al transformarse, como decíamos, estas piezas son muy complejas en las formas, ¿no es cierto? Hay espesores variables, ¿no es cierto? Hay masas que tienen mucho espesor, ¿no es cierto? Al transformarse, se van a transformar con distintos tiempos, ¿no es cierto? Y esos tiempos es lo que van a dar origen a todos estos constituyentes, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, así como en el pan dulce nosotros agregábamos muchos ingredientes, ¿no es cierto?, al pan dulce, cuando nosotros preparamos el baño líquido para llenar el molde, para obtener una fundición, de entrada nomás tenemos que incorporar 3 elementos que influyen mucho, ¿no es cierto?, en ese líquido. Por un lado, la fundición, ¿no es cierto?, luego vamos a ver, ¿no es cierto?, están comprendidas en porcentajes de 2,5 a 3,5 normalmente. Esa es la concentración. Y tienen en esa concentración
incorporado silicio, que es el elemento fundamental para que aparezcan estos constituyentes, específicamente la cementita y la ledeburita. Porque el silicio modifica la concentración de la cementita en constituyentes, que es el grafito. No sé si ustedes lo han escuchado. El grafito es un componente de carbono puro. Entonces, ese carbono puro, ¿no es cierto?, que va a ser modificado según la composición de la fundición y la cantidad de silicio, también va a llevar una transformación a través del manganeso y a través del fósforo, ¿no es cierto?, que va a contener la fundición. El fósforo y el azufre. O sea, estamos haciendo un pan dulce acá, de hierro y carbono. ¿Se entienden? Entonces, por ahí hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es el concepto que ha llevado, ¿no es cierto?, a quien ha escrito ese libro, ¿no es cierto? Pero como les decía, pueden variar ligeramente los conceptos, o a partir de dónde, ¿no es cierto?, en vez de aparecer esta perlita, ¿no es cierto?, aparece más cementita, o cementita y ledeburita. ¿Por qué? Tenemos en cuenta que acá, ¿no es cierto?, tenemos esos constituyentes en mayor o menor grado. La perlita es eutectoide. Entonces, puede haber dado referencia a otro constituyente, ¿no? Acá yo lo pongo, ¿no es cierto?, como ferrita, y cementita, que es perlita, y en proporciones mayores, ¿no es cierto?, agregado como constituyente puro en la perlita. O sea, hay muchos ingredientes, ¿cierto?, a la hora de obtener el caldo para colar una pieza. Y la velocidad de transformación que mencionaba, ¿no es cierto?, va a provocar, ¿no es cierto?, distintos tipos de elementos que van a estar mezclados. Acá, cuando hacemos el análisis, ¿no es cierto?, acá hay alrededor de 15 constituyentes, que son parte de estos, ¿no es cierto?, que por efecto de la temperatura, como les decía, y los ingredientes que hemos incorporado, dan lugar a formación de estos 15 elementos. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y así como nosotros habíamos definido estos constituyentes cuando hablábamos de una aleación hipereutectica o una hipoeutectica acá, ¿no es cierto? Este constituyente, en la concentración 4,395,7, ¿no es cierto?, nos va a dar origen a la estructura del eutéctico. Es la misma estructura que nosotros obtenemos en el plomo y estaño, que usamos para soldadura. Entonces, esa estructura la voy a dibujar aquí arriba. Aquí arriba, para que veamos la diferencia entre estas dos estructuras. Entonces, el eutéctico está formado por una estructura de este modo, ¿no es cierto? Láminas, justamente de cementita, que es el producto que inicia
la transformación aquí, y austenita, ¿no es cierto?, para generar, ¿no es cierto?, ese eutéctico. Entonces, esta, ¿no es cierto?, es lo que nosotros vamos a obtener como eutéctico. Es decir, estas láminas son como láminas paralelas de estos dos constituyentes. Entonces, podemos decir que el trazo negro que yo he dibujado es cementita, y el fondo del pizarrón que separa esos trazos negros es austenita, o sea, hierro gamma. Entonces, Profe. esa mezcla es lo que genera el eutéctico. ¿Esa sería la ley de Burita? Claro, exacto, claro. Esa sería la ley de Burita. Lo puse acá, miren. El eutéctico es la ley de Bien. Burita. Entonces, en los microconstituyentes que vamos a ver, ¿no es cierto?, es justamente clásica, ¿no es cierto?, esta representación. Así, de igual modo, ¿no es cierto?, acá, en este punto triple, eutectoide, también, ¿no es cierto?, vamos a tener láminas de cementita y hierro alfa, formando esa misma estructura. O sea, como aparecen en un punto crítico, triple, ¿cierto?, lo que se va a consolidar entre los dos elementos es el constituyente que finalmente va a unir esas láminas, que en este caso se denomina perlita, o en este caso se denomina ley de Burita. Entonces, creo que por acá tengo, ¿no es cierto?, esos constituyentes. Ustedes lo pueden ver en las fotocopias, ¿sí?, que ese constituyente tienen una forma característica. Tienen forma característica, ¿sí? Entonces acá tendríamos, ¿sí?, el caso del eutectoide, ¿no es cierto? Ustedes lo observan acá, a ver si podemos apreciar, ¿verdad?, el constituyente eutectoide, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, las láminas, trazos oscuros, trazos negros, sería la cementita, y el espacio entre ambas láminas, ¿no es cierto?, va a ser ferrita. Es decir, el constituyente eutectoide es el fondo, ¿no es cierto?, que observamos ahí en esa muestra que está en el cuadro. Lógicamente, cada cambio de dirección de las láminas define los granos. Acá tenemos un grano compacto de eutectoide, y acá tenemos un grano que tiene más ferrita que cementita. Ustedes observan que es más claro, están más separadas las láminas de cementita, ¿sí? Es decir, que acá tendríamos mayor concentración de cementita en esta fase, y aquí en este grano tenemos mayor concentración de ferrita, o sea, de hierro. Y así, lógicamente, va modificando. Estos granos, ¿no es cierto?, dependen a qué altura, ¿no es cierto?, estamos haciendo el análisis, que acá ustedes observan, ¿sí? Acá estamos hablando de hierro gamma, en este punto A, ¿ves? Acá estaría el eutectoide. Acá tenemos hierro gamma, o sea, una estructura homogénea, como lo observamos acá. No se ve, profe, disculpe que Profe. lo interrumpa. Sí, sí, Debería inclinarlo más para que el alumno así. no encandile. Ahí se ve un poquito Ahí más. va queriendo. Claro, pero el gráfico de la izquierda perfecto. no, Perfecto, perfecto. un poquito Entonces, más. por Un poco encima más, profe. un poco más, así. Ahí va. Por encima del punto eutectoide ¿verdad?, estamos viendo granos de hierro gamma. Y por debajo del eutectoide estamos viendo perlita. Ahí estaríamos la diferencia. Ujú, El punto A y el punto B. Y la perlita es esta, ¿no es cierto? claro. Eso es lo que nos dice esta imagen, ¿no es cierto? Como digo, esto es un esquema, ¿no es cierto? En el caso de las fotocopias, ustedes van a observar, ¿cierto?, muestras preparadas, ¿no es cierto? Y lógicamente,
se hace una fotografía a través del microscopio. O sea, esas son más reales. Entonces, aquí estamos haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de la estructura. Y bien, lógicamente la práctica de laboratorio es lo que nos va a permitir una mejor apreciación, ¿no es cierto? Yo normalmente, cuando hacemos las clases presenciales, vamos un día al laboratorio metalográfico del departamento de metalurgia, ¿no es cierto? Y ahí observamos las muestras, ¿no es cierto? Incluso podemos ver algunas micrografías, ¿no es cierto?, de los distintos materiales, o sea, aleaciones, tanto ferrosas como no ferrosas, ¿no es cierto?, podemos ver en esa visita. Pero bueno, a lo mejor más adelante se da la oportunidad de visitar, ¿no es cierto?, el laboratorio. Y entonces, aquí tendríamos más o menos el esquema teórico del comportamiento de las distintas aleaciones de hierro y el carbono. No sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Y No, yo no. Estaríamos definiendo ahora, ¿no es cierto?, las características de cada constituyente, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver los constituyentes del acero, principalmente, ¿no es cierto? Y después vamos a ver constituyentes de las fundiciones. En el caso del acero, vamos primero a ver el constituyente hierro alfa, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden colocar como título constituyentes microscópicos de los aceros. Constituyentes microscópicos del acero. Profe, vamos a ver curva de las S. Sí, sí. Pero todavía falta un buen rato, ¿eh? Todavía nos falta un ratito. No te adelante todavía. Sí, sí. Esa curva de las S, ¿no es cierto?, está en los tratamientos térmicos. Después que sepamos todo lo que son aceros, fundiciones, y distintos tipos de comportamientos materiales, vamos a ver tratamientos térmicos. Clasificación de aceros, todo eso vamos a ir tomando nota, ¿sí? Entonces, ponemos constituyentes microscópicos de los aceros. Y le voy dictando las definiciones. Por el primero, ustedes al margen van a colocar, al margen, voy a borrar esta parte. Bueno, colocamos entonces ferrita, dos puntos, ferrita. Y después podemos comenzar poniendo hierro alfa. Hierro alfa. Y decimos, es el constituyente más blando del acero. Un punto y coma. Es muy dúctil y maleable. Es muy dúctil y maleable. Es magnética. Es magnética, o sea que recibe una carga magnética. Es magnética.
posee resistencia a la rotura. Pongamos un punto ahí. Posee una resistencia a la rotura, entre paréntesis, resistencia a la rotura, se escribe como la letra sigma, como una O, sigma del alfabeto griego, con un subíndice R, resistencia a la rotura, de 28 kilos sobre milímetros cuadrados. Kilos sobre milímetros cuadrados viene a ser, digamos, la carga sobre una unidad de área o superficie en milímetros cuadrados. También la podemos expresar, ¿no es cierto?, a la resistencia en otro sistema. Por ejemplo, el sistema inglés, ¿cierto?, habla del PSI, que significa libra, que es la unidad de masa, la libra, sobre pulgada cuadrada. Eso sería en el sistema inglés. O también podemos utilizar el sistema internacional que utilizamos en nuestro país, que define a la resistencia a la rotura en Newton sobre milímetros cuadrados. Newton sobre milímetros cuadrados. Bien, lo vamos a clasificar en kilos nosotros sobre milímetros cuadrados. Bien, un alargamiento, el alargamiento lo defino normalmente por delta L. Alargamiento como variación de longitud sería, delta L. Igual al 35%. Alargamiento, el 35%. Esto, para que se entienda, sería, si yo tengo una varilla, ¿no es cierto?, de 1 metro, la puedo estirar hasta 1,35 m, ¿verdad? Eso es lo que significa alargamiento. Y una dureza Brinell, entre paréntesis, Brinell se escribe con B larga, lo voy a escribir aquí abajo, Brinell y con doble L. Esa es la dureza que vamos a mencionar. Dureza Brinell, H significa dureza, también significa resistencia, ¿no es cierto? Dureza Brinell, así, 90. Este es un número, no tiene dimensión. Bien. Entonces, esta característica tiene la ferrita, decíamos, ¿sí?, una resistencia, un alargamiento y una dureza. Y lógicamente, ¿dónde tenemos la ferrita? En el diagrama, ¿no es cierto?, la tenemos acá, como elemento puro de hierro. Lo tenemos también en la perlita, porque es el eutectoide, es decir, tenemos ferrita en el mismo eutectoide. Y después lo podemos tener ya en la parte de las aleaciones livianas. Lógicamente, el eutectoide perlita lo tenemos acá y también lo tenemos acá. O sea, siempre que hablemos de ferrita lo podemos tener fundamentalmente como elemento puro o formando el eutectoide, ya sea en los hipoeutectoides o los hipereutectoides. Eso es, digamos, la formación que encuentra la ferrita. Lógicamente, la ferrita en el microscopio
se puede ver como se observa acá, ¿verdad? Es decir, como si fuera el fondo, ¿no es cierto?, cristalino, brillante de la ferrita, y las líneas que separan los granos, es la concentración de carbono que está separando los granos. Esa concentración de carbono nos está diciendo que es baja, ¿no es cierto?, comparado con la cantidad de hierro que hay. Por lo tanto, estamos observando granos que el contenido bajo de carbono va a separar los límites de grano. En esta imagen estamos viendo un campo más grande de esta estructura porque está con 500 aumentos. Mientras que acá tenemos 100 aumentos nada más. Es decir, que se observan para el mismo objetivo de la máquina, ¿cierto? Acá se observan mucho más granos. Tiene un campo más grande. Entonces, así se ve el constituyente en este caso. Ahora vamos al siguiente constituyente, que es la cementita. El siguiente constituyente, cementita. También al margen ponemos cementita. Es decir, que le habíamos denominado cementita al carburo de hierro. Al carburo de hierro. Bien. Entonces, es el constituyente más duro y frágil. Es el constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono. De los aceros al carbono. Es magnética. Es magnética. Pero pierde esta propiedad. A los 218 grados. A los 218 grados. Bien. Contiene 6,67% de carbono. O sea que estamos hablando de la saturación en el hierro. 6,67% de carbono. Posee una dureza Brinell. Posee una dureza Brinell de 550. De 550. Bien. Entonces, acá terminamos, ¿cierto?, con los datos mecánicos de la cementita, porque al ser tan duro y frágil, como mencionamos, no tiene alargamiento. Y la resistencia es muy elevada, que no se puede considerar, digamos, que pueda tener una determinada resistencia a la rotura, la cementita. Entonces, esos dos elementos extremos son los que combinados van a hacer, digamos, las distintas concentraciones del material. O sea, las características mecánicas del material. A diferencia de la ferrita,
la cementita se ve como un campo totalmente espejado, en la micrografía, totalmente espejado, con algunas pequeñas aureolas, digamos así, como cuando un vidrio no está bien limpio, ¿vieron? El vidrio está, digamos, con algunas manchas, que se ven como pequeñas aureolas, digamos así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al ser tan dura, este material, cuando se prepara la muestra para verla al microscopio, ¿no es cierto? El pulido, ¿no es cierto? Genera como un solo plano, como la superficie espejada de un vidrio, un solo plano. Entonces, de ese modo, no se ven grandes diferencias en la cementita como si fueran granos. Directamente es todo un espejo, ¿no? Los granos que habíamos visto en la ferrita, digamos, al ser blando, ¿no es cierto? Nosotros al pulir, ¿no es cierto? Los granos van adquiriendo distintas sobrerelieves o bajos relieves, por otro lado, ¿no es cierto? Hay unos granos que se pulen más que otros, ¿no es cierto? Esos granos, lógicamente, cuando lo vemos al microscopio, convenientemente preparado, hay que prepararlo con un ácido, ¿no es cierto?, luego de pulido, para que se revelen, ¿no?, esos altibajos, ¿no es cierto?, de los granos. Entonces, cuando se le hace incidir la luz en el microscopio, ¿no es cierto?, esos granos generan las sombras, y esas sombras, ¿no es cierto?, son las que definen los contornos de los granos. Es decir, si nosotros pulimos la ferrita, vamos a observar, ¿no es cierto?, distintos tipos, ¿no es cierto?, de granos de distinta... ¿Se dan cuenta? Lógicamente, a visión natural no lo vamos a observar, ¿no es cierto? En cambio así, ¿cierto?, pulidos, algunos más que otros, como digo, por efecto de ese trabajo de pulido, cuando se le incide los rayos de luz, ¿no es cierto?, todos los rayos, ¿no es cierto?, de luz, van a hacer, ¿no es cierto?, que se reflejen de distintos modos, ¿no es cierto?, sobre una superficie plana, pueden tomar distintos tipos de reflejo, pero en los contornos de grano, ¿no es cierto?, esos reflejos cambian,